Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar una entrevista a dos personas. El primer entrevistado es Santiago Villarreal, estudiante de fisioterapia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de tercer semestre. El segundo entrevistado es Michael Beltrán, docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de fisioterapia, fisioterapeuta y especialista en cuidado intensivo. ¿Qué es la donación de órganos y por qué crees que es importante? Claro, mira, es un acto voluntario mediante el cual una persona permite que varios de sus órganos, tejidos, sean extraídos, ya sean en vida o después de su muerte, para ser trasplantados a otra persona que los necesita, obviamente, para sobrevivir o para mejorar su calidad de vida. Ok. ¿Y por qué crees que es importante? Mira, esto es un acto muy importante más que todo porque es de solidaridad. Porque donar órganos es un gesto muy humanitario, ¿sí? Que refleja empatía, generosidad y amor por los demás. También ayuda a mejorar la calidad de vida. Además de salvar las vidas, los trasplantes pueden devolver la salud y funcionalidad a la persona que lo padezcan, ¿sí? Enfermedades crónicas o... La donación de órganos es un procedimiento médico, una estrategia médica en la que se rescatan órganos, tejidos, de un ser vivo, en este caso de una persona, que se pueden luego trasplantar o implantar en otro ser vivo o en otra persona. Es importante porque la realidad es que muchas personas fallecen prematuramente o fallecen teniendo la posibilidad de que hay órganos o tejidos que aún son funcionales en su cuerpo que otras personas pueden necesitar. Entonces permiten generar una nueva expectativa de vida a personas que aún por su patología actual son rescatables o tienen una cura si se les logra reemplazar ese tejido o ese órgano que está dañado. ¿Cuál es la legislación que regula la donación de órganos en Colombia? Claro, mira, el decreto es el 2493 del 2004, por la cual se regula la obtención, donación, preservación, también tiene almacenamientos, el transporte y también contamos con la disposición final de componentes anatómicos y de los procedimientos. También cuenta con la resolución 5108 del 2005, por lo cual se establece el manual de las buenas prácticas para bancos de tejido y médula ósea. Entonces la ley que regula la donación y el trasplante de órganos es la ley 09 de 1979, pues que dicta todas las especificaciones de los fines médicos y terapéuticos legalmente establecidos para poder hacer la donación y trasplante de órganos. Identifica cuáles son los dilemas éticos de la donación de órganos en Colombia. Claro, mira, la primera sería la autonomía del donante, evidentemente, la justicia en la asignación del órgano y las implicaciones comerciales más que todo. Dentro de los dilemas éticos pueden haber muchos, desde el consentimiento o el disentimiento para donar órganos. Por ejemplo, la ley estipula que yo puedo previamente en vida determinar si quiero ser donante de órganos, aunque hay otros artículos que dicen pues que todas las personas que fisiológicamente sean potencialmente donantes deberían serlo. Entonces una persona puede decidir no hacerlo o sí hacerlo, ahí puede haber un dilema ético. Puede haber un dilema ético en que si la donación de órganos, el receptor por alguna afectación, si es compatible o no es compatible. Puede haber dilemas éticos en si el receptor puede saber quién fue la persona que le donó los órganos, si la familia del receptor o la familia del donante pueden tener acceso a la historia clínica, pueden saber esos datos de quién fue el que donó o recibió los órganos, y ahí salen muchas preguntas sobre la utilidad, sobre si está bien o está mal el manejo de ese tipo de información. Identifique cuáles son los dilemas jurídicos en la donación de órganos en Colombia. Claro, mira, estos se van a centrar en la regulación legal del consentimiento, en la distribución de los órganos escasos y la protección de los derechos del donante. Entonces, dentro de problemas jurídicos pueden haber muchos, desde la adecuada diligenciamiento de consentimientos o disentimientos, que no sea claro el consentimiento o el disentimiento, que haya una diferencia entre el consentimiento que dio la persona en vida y las manifestaciones que haga la familia en el momento de la recepción o donación de órganos. Pueden haber algunos problemas jurídicos también en el listado. Se supone que lo ideal sería que el listado de espera
para donación de órganos depende de la severidad de la enfermedad y se le debe dar al paciente que lo requiere más prontamente por su condición de salud, pero a veces por cuestiones propias del sistema pueda que ese paso a paso tan estricto no se cumpla y ahí pueden haber algunos dilemas jurídicos también. ¿Qué conflictos emergen en la donación de órganos relacionados con grupos culturales indígenas o grupos religiosos? Mira, pueden enfrentar conflictos debido a sus creencias, tradiciones y en sus prácticas que pueden estar en desacuerdo con la donación o el trasplante, ¿sí? Estos conflictos pueden manifestarse como una resistencia a la donación, el miedo a la muerte, sí, por una preocupación más que todo. También pueden decir que es una diferencia en la percepción de la muerte y la vida después de ella. Frente a las diferencias que pueden haber en términos religiosos, culturales, étnicos, puede haber alteraciones o disgustos en términos de que por creencias religiosas unas personas pueda que no acepten o no vean bien el ser receptor de un órgano, otros que puedan que por sus creencias religiosas o por su cultura puedan suponer que órganos vitales como por ejemplo el corazón tiene más relación con el alma, con los sentimientos y implantarlo en otra persona puede alterar ese tipo de cosas y es donde hay que respetar las creencias propias de cada quien o las convicciones de cada persona. ¿Había escuchado alguna vez la materia de dilemas éticos y jurídicos en salud? La verdad, he leído constantes artículos que menciona y además nuestra profesión menciona que nosotros tenemos que tener en cuenta tanto nuestras prácticas como legales, ¿sí? Porque a la hora de hacer un consentimiento a la persona tenemos que tener en cuenta que esta persona tiene que ser como mayor de edad o tener un consentimiento firmado por los padres anteriormente. De resto no, lastimosamente no sé, pues siento que se enfocaría más en eso, en todo lo legal de nuestra asignatura. Pues la verdad es que no. O sea, yo, profe acá de la FUCS, no sabía que estaba enmarcada en el pensum. De pronto lo había leído, pero no lo había escuchado así tan detalladamente, no tenía mucho conocimiento sobre la materia. ¿Qué expectativas tienes sobre la asignatura de dilemas éticos y jurídicos en salud? Claro, mira, es que ser estudiantes de la salud acontece mucho. Saber de la morfofisiología, tenemos que tener en cuenta también la parte legal de los países, porque evidentemente en todos los países tenemos distintas leyes, distintos decretos, resoluciones, etc. Entonces, para mí, una expectativa de ser muy alta, deben tener un conocimiento alto y en caso tal, tener en cuenta todos los decretos que abarcan a nuestra carrera. Yo creo que le permite a los profesionales en salud poder aterrizar un poquito más todas esas experiencias o dilemas éticos a los que uno se enfrenta en la vida real como profesional, en términos de las condiciones sociales de una persona, de la historia que hay detrás de una persona, de que la atención en salud no puede estar sesgada o limitada por esas características propias de una persona, sino que yo debo ejercer mi trabajo independientemente de sus características, y poder entender todos esos dilemas éticos en salud pues me permite a mí poder hacer un ejercicio profesional más, valga la redundancia, más profesional, más centrado en la atención propia al paciente y sin descuidar su contexto, sin irme a sesgar por ese contexto del paciente.